otros, de mi parte no hay desaprobados, a lo mejor algunos que tengan que hacer alguna parte, como hablamos con Pau, de la escritura. Por otra parte, me parece importante que tengan en cuenta para esto y para más adelante, que cuando un trabajo grupal es de A6, no es lo mismo que un trabajo grupal de A2 o de A3, digo, uno espera otras cosas también, porque ahí hay seis cabezas, 6 personas que están pensando, 6 personas que estuvieron leyendo, 6 personas que interactúan en la reflexión de esa producción, entonces uno también espera eso, digo, y en muchos casos se notó y en otros no tanto, pero no está mal, pero lo que quiero es que sepan que estos también son criterios de evaluación y generalmente lo tienen casi todos los docentes. La parte de la primer parte me parece a mí fundamental, porque ahí sí en algunos pudieron dar cuenta del material que veníamos abordando en el eje, digamos, en la clase 1, 2, en la unidad temática, sería en la primera parte que hablamos de currículum y de enseñanza. Si bien también nosotros en esa consigna lo que solicitamos es que ustedes aborden acerca del currículum y no acerca tanto de la enseñanza, bastante gente pudo interactuar y ahí reflexionar y hacer un análisis más o menos profundo que tiene que ver con esto de la enseñanza y la relación del artículo de la ESI con lo que plantean las autoras tanto de Alba como Dussel de currículum. Eso por un lado. Por otro lado, algunos sí comprendieron la consigna del análisis del marco del diseño curricular, que en realidad uno lo que plantea es, bueno, qué es lo que políticamente, digo, como proyecto político y de Alba, ¿no? Como proyecto político educativo, que plantea este marco del diseño curricular. En muchos casos estuvo muy bien, esta es la respuesta que nosotras por lo menos estábamos buscando, y después, muy interesante también, que nos pareció, aunque puede ser un poco descriptivo, pero que ustedes tuvieran que indagar y ver, y ahí ver qué cosas que se plantean en las disciplinas que ustedes estaban formando, ¿no? De los diseños curriculares. Y también ahí aparecieron cosas interesantes como que, bueno, la lectura de la materia hizo su aporte para la lectura de ese diseño curricular. No sé si se entiende lo que digo. Digo, al responder ustedes qué es lo que miraron de ese diseño, daba cuenta también de la lectura. Vuelvo a decir, algunos más y otros menos. Pero en líneas generales, todos me parece que entendieron y respondieron a la consigna. Algo que quizá me parece se notó es que algunos lo hicieron o en último momento o con menos lectura, digo, y entonces no pudieron profundizar tanto en el desarrollo de esa producción, ¿no? Y eso se notaba. Pero bien, todo bien. Listo, Pau. Bueno, les cuento un poco, bueno, coincido, ya charlamos de esto con Gladys, ahora se lo estamos contando a ustedes, que uno tiene mucha pregunta sobre los trabajos domiciliarios, ya sabemos cómo suceden, porque cuando estamos presenciales en la universidad hay trabajos domiciliarios, pero no es lo mismo cuando una cursada fue toda domiciliaria. Y la verdad que sabemos que el parcial exigía, no era sencillo, ¿no? Sí notamos que a lo mejor era sencillo, entre comillas, nosotras teniendo nuestra planilla de seguimiento, viendo quiénes habían hecho las actividades anteriores, que sabemos que no son obligatorias, pero vemos claramente quien vino participando de los foros, quien vino haciendo las propuestas. Esos grupos en general donde hay más de una persona que venía con un seguimiento así muy a semana de la materia, hay mejores resultados. Pero no porque nosotras primeramente decimos, bueno, si venía resolviendo todo al revés, o sea, yo cargué las notas en mi planilla de seguimiento y cuando cargo las notas
miro ahí y me encuentro que, bueno, esa hipótesis se confirma, ¿no? Eso en los grupos donde había concentración de personas que venían haciendo el seguimiento de la materia semana a semana, en general tuvieron notas destacadas, ¿no? Hay 10, para que se hay varios grupos que tienen 10 y 9, digamos, y no somos regaleras con Gladys, para nada, sino que realmente algunos trabajos son muy destacados, y unos cuantos son destacados. Como así hay trabajos que alcanzan una cuestión más mínima, de la nota más cercana al 7, y que se nota que a lo mejor no pudieron hacer un seguimiento, llegaron con lo justo para escribir, entonces quizás si hubieran tenido otros tiempos y demás, hubieran hecho otras producciones un poco más profundas, les dejamos algunos señalamientos para que sigan pensando que hubiera estado bueno profundizar, y muy poquitas situaciones que entrarían en lo que llamamos recuperatorio, que para nosotras no es un parcial nuevo, sino que es ajustar lo que de ese parcial está incompleto, está flojo o está erróneo. Para eso no lo vamos a hacer ahora, porque se va como empastando todo, hacer al mismo tiempo lo que sigue, más arreglar el parcial que a lo mejor todavía no tiene un 7. Cuando decimos que no está aprobado es que no tiene el 7, nosotros aspiramos a que ustedes lleguen a la nota de 7, tratando de pensar en una cursada que tuvo muchas actividades, que va a tener 2 notas obligatorias, y tratando de pensar en una situación posible de promoción. Si bien sabemos que en algunos espacios curriculares se está proponiendo, y acá la universidad dio cierta libertad la semana pasada a las cátedras, el trabajo integrador obligatorio para todos, no sería el caso de nuestra materia. Estoy queriendo silenciar a alguien que tiene un ruido. Melody, estás con el micrófono, no sé si era porque querés hablar, que no me deja silenciarte. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué Hay onda alguien que con...? está con los... Ahí está. Hola, Perdón, profe, no, yo tengo apagado el micrófono, lo apago, entonces, a ver, ahí está. Soy yo. Yo me fijo Listo, yo, listo, Paola. ahí está. No, Sí, tenía un par había, de... perdón. Ahí está. Eh, Les decía que la idea es que en la primera semana de julio abramos un espacio para quienes obtuvieron entre 4, 5 o 6, para que esos grupos ajusten lo que ya en la devolución les decimos que ajusten, si son todos los puntos, si es el punto 1, o sea, a esos grupos la devolución a lo mejor es más extensa porque les tenemos que hacer algunas guías, algunos apuntalamientos para que la segunda escritura esté mejorada, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahora, inmediato, porque si no, no podemos seguir leyendo lo que sigue. Entonces, el grupo lo hace cuando quiere, pero lo va a subir recién la primera semana de julio, y ya digo, son muy poquitas las situaciones y tampoco son cosas imposibles de ajustar. Creo que tiene que ver con el tiempo que le pudieron dedicar, con que a lo mejor hay materiales que no los tenían totalmente leídos, y demás. Y la instancia integradora la vamos a dejar exclusivamente, no para personas que puedan aparecer hoy como hola, recién llegué a didáctica y currículum, sino que hay personas que quizás, no sé si hay alguna situación acá, pero si no nos escribirán por el campus, vienen participando, vienen entrando al campus, piensen que el campus es Puchón, nos dice si ustedes están entrando, personas que a lo mejor hicieron alguna actividad, o sea que son alumnos regulares de la materia, pero que no se sumaron al grupo que se tenían que sumar, no entregaron el parcial, bueno, entonces esas personas entrarán en lo que va a ser un parcial integrador, y eso es en la última semana, cuando volvemos de las vacaciones de invierno, ¿no? Así que si hay alguien que está en esa situación, que viene haciendo actividades, que nosotros podemos ver que hubo participaciones en los foros, que vinieron haciendo alguna de las actividades, como si ustedes hubieran venido a clase, pero no hacen el parcial o no se unen a un grupo y demás, existe la posibilidad del integrador, ¿no? Pero para quienes, que son muchísimos, vienen en ritmo, entregaron el parcial y aprueban ahora o aprueban con el 7, cuando entreguen la reescritura y hacen bien la segunda nota obligatoria, la posición de esta cátedra es darles la promoción directa. Así que pongan mucha sonrisa ahora, muchos dedos. No, bueno, digo, porque no son, esos digo para que sepan que tiene que ver con las propuestas que hicieron cada materia y la definición que nos dio la universidad en función a la propuesta que cada materia ofreció, y nosotros sabemos que estamos ofreciendo una propuesta que semana a semana pide cosas, más allá de las instancias con nota, que pudimos optar por la opción que nos dio la universidad de que no todos los estudiantes vayan a parcial integrador, ¿sí? Así que aprovechemos mucho esto para que la mayoría de ustedes pueda promocionar el espacio. Así que, nada, hoy ya le inyectamos de pilas
las ganas de seguir. Profe, ¿puedo comentar algo? Dale, Noelia. Noelia, nosotros en nuestro grupo nos pasó algo. Cuando arrancamos con el grupo que hicimos el primer trabajo, que fue el del horario, solamente éramos 4. Y el resto no se sumó. Yo, es más, me encargué de subir el link del WhatsApp para que se anotaran a cada uno de los chicos. No se agregaron, no se sumaron al grupo de WhatsApp tampoco, no hicieron el trabajo con nosotras. Bueno, una de las chicas, dejó directamente la materia, así que quedamos solo 3 para hacer este trabajo parcial. Entonces tuvimos el problema de que tampoco el resto se volvió a agregar, digamos, entonces, y terminamos haciéndolo 3 nomás, y el trabajo. Entonces no sabemos qué pasó con el resto y tampoco tuvimos contacto con ellos. Somos Bien. las chicas del grupo 9, creo. Ok, Noelia, mirá, esto sería así. A todos los grupos les pasó, son muy pocos los grupos en todas las comisiones que quedaron las 6 personas. Eso es azar, puro azar, porque los grupos nosotros, ¿se acuerdan? Ayer en la clase 2 los armamos azarosamente, casi ni los conocíamos a ustedes. Y la idea era que estuvieran mezclados, porque no nos interesaba que fueran todos de la misma disciplina, aunque en algunos grupos también por azar quedaron de la misma disciplina. Esto que vos contás le pasó a muchos grupos, y cuando Gladys dice que hicimos valoraciones distintas, no es porque estar de A3 era mejor que estar de A6, pero si un grupo de casualidad quedó entero, obviamente que son 6 personas elaborando un parcial versus yo tuve varios, y Gladys creo que también parejas, gente que ni siquiera tríos, parejas quedaron. Entonces, eso lo quiso el azar, ¿no? Si mi grupo mermó más o no. Lo que fuimos claras es que se mandaba el trabajo con quienes habían participado. O sea, si hay personas que por más que ustedes hicieron el intento de contactarse, ya en el trabajo de horarios escolares tampoco, esa gente a lo mejor decidió no continuar la materia, es una decisión que podemos tomar, son todos adultos y pueden o atravesar una situación o no querer hacerla de manera virtual, o bueno, lo que cada uno decide. Los grupos siguieron de este modo, y a quienes se califica es a quienes participaron efectivamente. Ahora, si esas personas que en su momento no se subieron a tu grupo Noelia o a cualquier grupo, de pronto estaban participando, no es que dejaron la materia, pero no pudieron, fue una semana terrible y demás, y nos escriben a Gladys y a mí, es la gente que iría a esa instancia, que todavía no la tenemos ni diseñada, de como un repechaje final, que es el integrador final, para ver si salvan la materia, ¿no? Serían esas situaciones, que hasta ahora nadie se puso en contacto. Sería un recuperatorio, pero es un recuperatorio integral. Para esas personas. Exacto, solo para esas personas, y son, digo, personas que no están haciendo, por eso se les toma esa evaluación integradora, porque no vienen cumpliendo como con todas las instancias, pero ingresaron, a lo mejor hicieron algo, y quieren, bueno, a lo mejor se pueden organizar un poco mejor para julio, dar esa instancia, que obviamente es una instancia que tiene una exigencia, porque tengo que preparar algo integrador de toda la materia, ya escribiremos la consigna con Gladys y demás. Por el momento, ya digo, la gente entregaron los 10 grupos de cada, ¿se acuerdan que eran 10 grupos, 10 horarios? Hubo 10 trabajos en cada aula, lo que pasa cuando entrábamos, a lo mejor un trabajo eran 2 personas, otro trabajo eran 3 personas, otro trabajo eran 5, ¿sí? Pero hubo 20 trabajos en cada comisión, o sea que creo que en una comisión mía, creo que el grupo 1 no había nadie, o sea, las 6 personas de ese grupo se disolvió ese grupo, pero prácticamente, y creo que una persona lo hizo sola, pero más o menos había unos 10 trabajos, 10 grupos por comisión, aproximadamente. No hubo grupos enteros que se disolvieron. Ahí bien, me está avisando. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo de Noelia para todos los demás y las demás? ¿Se entiende hasta acá todo, las instancias, dónde estamos? Sí, ¿quién habla? Melody. Dale, Hola. Melody. ¿Cómo estás? Hola. No, en el caso de nuestro grupo, por ejemplo, bueno, lamentablemente una de nuestras compañeras dejó la carrera por decisión propia y aunque insistiéramos, bueno, nada, decidió por problemas personales dejar, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, en nuestro caso nos pasó de que nos hubiera gustado quizás escribir un poco más en el texto, pero como digamos, la consigna de la tarea decía que eran 3 carillas, bueno, no nos quisimos explayar mucho tampoco. Creo que eso también nos hizo limitar en nuestro trabajo ciertas características y demás. Bien, está bueno que lo traiga Melody porque lo charlamos con Gladys también. Algunos de ustedes escribieron esto, lo escribieron por foro, lo escribieron por mensajería, preguntando qué pasa con esto de las 3 hojas.
Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo también. Dale. Queríamos escribir más. De hecho, habíamos escrito 5 hojas y tuvimos que empezar a cortar cosas porque dijimos, bueno, nos estamos explayando un montón. Bien, Y retomo nada. eso que dicen las chicas, las dos. Solo me Calculo dejas que una hay. sola Sí, cosita, Gladys, dale Pau. vos, dale vos, dale. Cuando uno piensa una consigna de examen, en realidad uno piensa en qué cosas esperamos que respondan, y cuando nosotros pensamos qué cosas esperamos que respondan, también ahí lo que hacemos es pensar en esa reflexión, en este caso colectiva, de cuánto puede ser lo necesario en tiempo de lo que ustedes llaman espacio, cantidad de hoja o de renglón. Este es un ejercicio que nosotras sabemos que es muy difícil de lograr, pero que la formación académica los va formando de a poco. Como decía Pau, ustedes algunos preguntaban, bueno, si son 3 o 4, ¿pasa algo? No pasa nada. Lo que nosotros queremos, intentamos, es que en esas 3 hojas ustedes piensen que leyeron a lo mejor 80 hojas para poder hacer 3 hojas. ¿Qué pasa? Cuando yo escribo, cuando hago una producción, voy haciendo una producción, capaz que comienzo con 15 hojas, 20 hojas, pero de ahí tengo que ir cortando. Y cuando yo voy recortando, que esto también es lo que van a hacer ustedes cuando sean docentes, voy recortando y voy viendo qué es lo más importante que tiene que quedar sentado en esa producción. ¿Se entiende? Entonces voy recortando y viendo si esto es prioritario, si esto es relevante, si esto tiene conexión o tiene relación con la pregunta, con el párrafo anterior, si esto hace a que el lector, porque muchas veces cuando uno escribe, no piensa que el que tiene que leer tiene que comprender lo que yo estoy escribiendo. Entonces cuando yo escribo 5 o 6 hojas, quizá, bueno, no importa, a lo mejor 5 hojas, 3 hojas, pero la cantidad no implica calidad, ¿se entiende? Digo, que ustedes escriban 5 hojas no garantiza que escriban muchas cosas más interesantes. Es difícil, no es fácil hacerlo en 3 hojas y hacer una producción interesante o como ustedes hubieran querido ser más significativa. Pero nosotros pensamos que las 3 hojas eran suficientes para que diera cuenta el propósito que nosotros estábamos buscando, ¿se entendió? Por ejemplo, a ver, ¿dónde ameritaba? Eran 3 hojas, ¿por qué? Porque en una carilla alcanzaba perfectamente para la consigna 1, y ahora voy a decir por qué hay gente que no le alcanzó, que hizo con la consigna 1, una para la carilla, para la 2, para la del marco referencial, y una para el análisis curricular, que obviamente si en un grupo había 3 disciplinas distintas, es lógico que es una para el que analizó inglés, una para el que analizó matemática, no son todos los grupos, digo, hay grupos que eran todos de educación física, entonces era una carilla para el diseño curricular de educación física, donde había varios diseños curriculares, que fue la gente también que lo consultó, dijo, pero lo que pasa es que tenemos que hacer 3 análisis de diseño curricular, no me alcanza. Bueno, ahí era lógico que necesitaran alguna hoja extra. Una cosa que pasó mucho en De Alba, se pedía una idea. Nosotros el día que hicimos la clase de De Alba, dijimos que la definición era muy extensa y tenía partes. Yo me podía quedar solamente donde ella dice que el diseño curricular es una síntesis de elementos culturales, punto. Y explicar en DOME, en el artículo, donde yo veo, en el artículo de DOME, que un contenido como es la ESIS es la síntesis de un acuerdo cultural. O me quedo con la parte de Alba que dice que hay un conflicto de intereses de grupos hegemónicos y resistentes, punto. Y voy a DOME, y ese grupo hubiera contestado perfectamente la consigna. Pero hay grupos que quisieron hacer un tratado de Alicia de Alba, definición entera, con todas sus partes, creyendo que ahí estaba el éxito. Y la verdad que hay grupos... Algunos nos contaban el artículo Claro. no lo tenían que contar, porque ya lo conocemos todo, entonces ahí también ustedes están ocupando espacio. Que esto no quita, le dicen, no, pero el artículo no lo tenía que usar, sí, lo tenía que usar solamente para vincular
qué del artículo vinculaba con esa parte de la idea de currículum que yo había elegido de Alba. Pero, digo, hay grupos, tal cual lo que dice Gladys, que nos contaron todo lo que dice el artículo. Eso no pedía la consigna. Entonces, fíjense que las consignas, y nos lleva tiempo como estudiantes entender qué me está pidiendo esta consigna. Y ahora ustedes vuelven, a lo mejor dicen, quizás fue excesivo. Ahora, no es que lo excesivo lo desechamos, ni mucho menos, pero hay trabajos que rozaron las 9, 10, 11 páginas. Imagínense si todos los grupos nos entregan un tratado como ese, no terminamos más con la corrección. También uno pone algo acotado, porque apela a que eso pueda ser respondido, y efectivamente hay grupos que en menos de una carilla contestaron excelentemente la importancia del marco referencial. ¿No? No hacía falta, algunos preguntaban, ¿hay que leer las 84 hojas? Primero que dimos una semana antes los diseños curriculares porque les dijimos van a entrar en el parcial. Había que empezarlos a mirar. Pero no se leen como un libro el diseño curricular, uno hace una lectura, ¿no?, diagonal. Entonces voy viendo, bueno, ¿qué hay en el marco referencial? Bueno, hablaba de ciertos ejes obligatorios para toda la escolaridad, como las cuestiones de la ESI, de las cuestiones tecnológicas. Bueno, justo Dussel habla de las cuestiones de las nuevas generaciones, los desafíos de las nuevas tecnologías. Bueno, entonces ahí voy encontrando cierto sentido que hay en el marco referencial, que Dussel dice que hay que ir por ahí, y el documento es como efectivamente una cuestión. Se va a cortar en dos. ¿Se cortan dos? Bueno, hagamos esto. Ahora, cuando quede uno, pongo pausa para que se genere el video y entramos por el mismo link. Entonces, era posible de hacer y hay grupos que lo han hecho. A nadie no le aprobamos el parcial porque se extiende de las páginas. Pero para que los que se controlaron, como Ailén o como Melody, no es que está asegurado tampoco que el parcial que fue más largo es el que tiene el 10. De ninguna manera. Es el parcial que más se acercó a poder producir lo que pide la consigna. Ese es el parcial que realmente tiene valor. Y eso no tiene que ver con la cantidad de páginas. Tiene que ver con el trabajo como estudiante, que a veces es más fácil, a veces es más difícil, ¿no? Ustedes ya, la mayoría ya pasaron por otras materias, y algo de este entrenamiento seguramente tienen, algunos más, algunas menos. Por eso también trabajan en grupo, porque a lo mejor dentro del grupo hay alguien que tiene un poco más de experiencia en esto y colabora con quien todavía esto le cuesta un poco más. Más allá de lo que estamos diciendo, estamos pero súper satisfechas, realmente, digo, no pongan cara de susto, que estamos muy satisfechas con las producciones, ¿no? Creemos que más es la primera vez que la estamos dando virtual la materia, entonces para nosotras también es nuevo ver qué pasa, ¿no?, cuando pedimos estas cosas, que se produce. Vamos a hacer esto, voy a apagar para que se produzca el video,